que tenemos todos los domingos. Felicito a los hermanos porque hice esa observación la semana pasada y habéis sido súper puntuales, lo cual me quedo muy contento de que podamos empezar a la hora, empezar a las 11 en punto. Así que, dicho esto, vamos a orar, vamos a buscar del Señor para que el Señor nos bendiga. Padre, te damos las gracias en esta mañana, en este nuevo tiempo de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que el conocimiento de tu palabra inunde nuestro corazón, para que nosotros podamos saber lo que te agrada, de lo que no te agrada, para nosotros seguirte, Señor, en obediencia y poniendo nuestras vidas siempre en tus manos, para que tú nos ayudes a vivir con un corazón dispuesto, con un corazón responsable, con un corazón que te ama y que desea verte, sonreír en todo lo que nosotros hacemos, porque lo deseamos hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos viendo en este apartado que es: hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local. Y esto cobra mucha importancia, este título, para nosotros ver que la membresía de la iglesia no es una opción, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que uno no podría obedecer a los ancianos gobernantes, porque si estamos llamados a obedecerlo es porque formamos parte de una iglesia en donde está esta figura, estos oficiales, para que nosotros podamos someternos a Dios por medio de lo que Dios establece dentro de su iglesia, que son los pastores, que son los ancianos, que son todos los oficiales, ¿verdad? También nosotros dijimos, y aquí nos quedamos en este punto, de que uno no podría participar apropiadamente de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos textos de la palabra del Señor, tanto cuando el Señor instituye la cena del Señor, como cuando también Pablo hace esa recomendación a la iglesia en Corintios de la manera correcta de participar de los elementos del pan y del vino en Corintios 11, pues nosotros nos damos cuenta de que no es una opción ser miembro de la iglesia, sino que el miembro de la iglesia tiene que reunir unos requisitos para participar de la cena del Señor. A empezar de que tiene que ser miembro de la iglesia. Y ya nosotros estuvimos hablando y nos quedamos ahí la semana pasada y cogimos y echamos mano de lo que es los estatutos, de lo que es un miembro comulgante de un miembro no comulgante. Entendiendo el bautismo y dándole un repaso, el bautismo es lo que nosotros, dentro de la teología del pacto que nosotros creemos, nosotros el bautismo decimos que no es un sacramento que salva a nadie, ¿verdad? Sino que es una señal que estamos nosotros incorporando a esta señal fe para bautizarnos, ¿verdad? Y para bautizar a aquellos que nacen dentro de la familia cristiana, igual que en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros estamos poniendo fe para bautizar lo que es a un niño, como también nosotros estamos aplicando fe si nosotros vamos a ser bautizados de adultos, ¿vale? Y aquí viene lo que muchas veces nos reprochan. Es que la palabra del Señor dice en Marcos de que creerá y será bautizado. Sí, para una persona adulta, como ha pasado en mí cuando yo me convierto con 23 años, pues yo tengo que creer, lógico, y después ser bautizado, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que entender estos principio, pero basándonos en lo que estábamos hablando, que hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local, lo cual toma fuerza esto de ser miembro de la iglesia, ¿vale? Pregunta, duda, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Uno no podría reunirse con otros cristianos para la adoración corporativa, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Bueno, aquí nosotros estamos viendo en la palabra del Señor la importancia de nosotros estar reuniéndonos y que Dios da por hecho de que la iglesia es iglesia porque se reúne.
Está junta. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Unos a otros quiere decir que hay una reciprocidad en medio del pueblo del Señor cuando se reúne, estando juntos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahora viene aquí en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de Él? ¿Quién? Cristo. Esto es como tan sencillo como comprender así este aspecto importante de este punto. Uno puede decir, yo amo a mi familia, pero no quiero pertenecer a ella. Eso es inconcebible. Eso no se entiende. Si tú dices que amas la iglesia del Señor, tú te vas a reunir con tus hermanos cuando la iglesia se reúne. De modo que no hay una opción de decir, yo entiendo, yo comprendo, yo conozco la palabra del Señor, pero yo no quiero pertenecer a la iglesia. No, eso no caza, no une en la comprensión de lo que Dios espera de cada uno de nosotros una vez que entendemos estos principios, que nosotros obedezcamos, que yo no pueda estar sin la iglesia del Señor. Bueno, así también ocurre con la iglesia. Lamentablemente en nuestros días estamos viendo muchas personas que están cogiendo por este derrotero, ¿no? Personas que dicen, yo me quedo en casa, yo veo el culto online, yo veo mi predicador favorito, yo ya estoy tan decepcionado con la iglesia solamente me ha dado problemas, yo solamente he visto problemas en la iglesia, que yo prefiero quedarme en la iglesia, y me reúno con la iglesia virtual y con mi pastor virtual y ya está. Bueno, el problema de este planteamiento es que nosotros no podemos ser pastoreados, es que nosotros no podemos compartir unos con los otros, como dice Colosenses 3:16, ¿verdad? Te quedas tú y se queda todo al servicio de lo que tú esperas y deseas que te hable ese tiempo en el que tú te reúnes virtualmente. Vale, otro punto aquí. Los cristianos son mutuamente interdependientes. 1 Corintios, capítulo 12. Bueno, 1 Corintios 12, ¿alguien sabe qué es lo que habla 1 Corintios 12? El cuerpo. Habla del cuerpo, de los miembros. Y cuando está hablando del cuerpo y de los miembros, significa que los creyentes se necesitan unos a otros. Nosotros visualizamos el cuerpo humano y los miembros, y nosotros automáticamente ya pensamos, mira, un dedo no puede estar sin estar unido a lo que es la mano, y de la mano al brazo, y del brazo al tronco. En fin, todo está de una manera conectado para que pueda tener su funcionalidad, para que pueda ser lo que es en el cuerpo, ya sea dedo, ya sea ojo, ya sea pierna, pie, todo, ¿verdad? Cobra sentido cuando está unido al cuerpo. ¿Qué podríamos decir aquí? Mutuamente interdependiente. Bueno, esto quiere decir, cuando nosotros vemos esta metáfora que usa aquí el Señor, hablando del cuerpo y los miembros, lo que nosotros vemos aquí de mutuamente interdependiente es que los cristianos son mutuamente interdependientes. Significa que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo y se necesitan unos a otros para crecer, servir a Dios y fortalecer a la iglesia, porque cada uno cumple una función diferente, pero igualmente importante. O sea, un dedo no puede ser dedo si no está conectado con la mano, lo que estábamos diciendo antes. Es mutuamente interdependiente. Mutuamente es unos con otros, es lo que significa mutuamente.
Interdependiente quiere decir que depende unos de otros. Si la palabra mutuamente es uno con otros, interdependiente depende de otro para poder ser lo que es. Si es dedo, depende de la mano, y la mano a la vez es interdependiente del brazo, y del brazo del cuerpo, del tronco, y el tronco pues del corazón, de la cabeza, en fin, todo se corresponde para que pueda funcionar. Un dedo no puede ser dedo sin la muñeca, o sin el brazo, o sin el tronco. En otras palabras, los cristianos se ayudan y apoyan entre sí. Cada uno aporta dones, talentos y servicios distintos. Y muchas veces hemos dicho, el don o el talento que tiene José Luis, pues será diferente al mío. Y yo, pues me alimento de lo que él tiene y yo no tengo. Dios le ha dado a él algo que yo no tengo y viceversa. Entonces somos mutuamente interdependientes para edificarnos con lo que él tiene y con lo que yo tengo, o con lo que yo no tengo y él tiene. Nadie posee todos los dones ni puede hacerlo todo solo. A veces me acuerdo de esta situación que se dio una vez en la iglesia, que llegó uno que decía que él tenía todos los dones espirituales, ¿no? Yo era un poco neófito en esa época y no supe tratar tampoco con ese asunto, pero después con el tiempo me di cuenta de que una persona no posee todos los dones espirituales porque Dios lo ha designado así para que seamos mutuamente interdependientes, para que nosotros dependamos uno de los otros y nosotros podamos ser alimentados en esa reciprocidad que debe de haber uno con los otros. El bienestar de cada creyente influye en tanto en el bienestar de toda la comunidad. Lógico, si uno está mal, eso igual que el cuerpo, ¿no? Aunque el dedo más pequeño de nuestro pie nos duela, todo nuestro ser se va a estar centrado en esa parte del pie, por muy pequeño que sea. O si me clavo una astilla, pues exactamente igual, esto me va a doler todo el cuerpo. Pero no porque el dolor sea en otras partes del cuerpo, ¿no? Sino que el dolor localizado en una parte del cuerpo, todo mi ser se va a doler con esa parte. Entonces, esto es algo muy interesante para nosotros darnos cuenta que la iglesia del Señor, en la manera práctica de vivir, cuando a alguien lo pasa mal, la iglesia se aflige con el dolor de aquel que está mal. ¿Y esto en qué redunda? Esto redunda, si queréis, pues se puede apagar y se puede ponerse allí. Es que parece que va más. Aquí. Sí, está bien, ¿no? Entonces, el dolor va a hacer con que nosotros podamos orar, ¿no? Eso redunda, lo que estaba diciendo antes, en que vamos a orar por la persona que está pasándolo mal, que tiene problemas, que está pasando una situación específica, que la iglesia, la familia del Señor, cuando conoce, cuando sabe de esa situación, nosotros no somos indiferentes, nosotros tenemos que ser sensibles a ponernos en el lugar de la persona que lo está pasando mal para que oremos por ella. Gracias, Gabriel. Preguntas, dudas. Esto pasa igual que cuando nos alegramos. La bendición, la alegría de un hermano es nuestra bendición, nuestra alegría también. Si hubiera envidia, pues ya esto sería un problema, tratar por ausencia de amor y amor del Señor en el corazón de aquel que presenta una envidia cuando alguien tiene una bendición, está cosechando una bendición. La iglesia es un medio de santificación, por lo tanto, el descuidar la iglesia es descuidar el cuidado del alma. La iglesia es un medio de santificación, por lo tanto, al descuidar la iglesia es descuidar el cuidado del alma.
Bueno, un pasaje que nosotros podemos observar está en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor: y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando aquí la palabra del Señor está diciendo de estar perfeccionando a los santos, está diciendo así: mira, nosotros venimos a la iglesia, venimos para adorar al Señor, pero sin olvidarnos de que Dios va a seguir trabajando, perfeccionando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos por haber creído en Dios y haber tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Aunque esto nos coloca en una posición de privilegio no merecido, pero nosotros no dejamos de ver que ha sido la misericordia y la gracia del Señor, que aún siendo pecador y no mereciéndome estar aquí, por su gracia, por su misericordia, Dios me trae aquí para ser perfeccionado, para ser trabajado, para ser más y más como Cristo. Lo que Dios está haciendo con nosotros es recrearnos para que nos parezcamos más a Cristo. Y lo que está pasando es que nuestro corazón está siendo como a golpe de cincel y de martillo, que nosotros seamos la imagen de Cristo en nuestros corazones. Preguntas, dudas. Bueno, esto responde mucho también a decir, como estábamos diciendo antes, yo amo a Dios, pero no necesito congregarme. No, si tú amas a Dios, tú vendrás a la iglesia, porque también la iglesia te va a hacer bien para este trabajo que Dios está haciendo contigo. Necesitamos escuchar las exhortaciones, nosotros necesitamos escuchar las enseñanzas, nosotros necesitamos de que seamos confrontados con nuestros pecados, que amamos, que queremos, que no estamos dispuestos a soltar. Y necesitamos escuchar eso, aunque nos duela el oído y el corazón. Pero necesitamos escuchar lo que Dios está viendo de cada uno de nosotros. Bueno, esto está muy unido a este principio, la rendición de cuentas. Las personas no quieren ser miembros porque, entre otras cosas, no quieren rendir cuenta de su vida. Y bueno, tiene mucha lógica, porque esto cada vez está tomando más dominio dentro de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que dice: mi vida es asunto mío. Nadie tiene derecho a decirme cómo vivir. ¿Han escuchado eso, no? Eso es muy normal al día de hoy. Es algo que está siempre en boga y estamos siempre escuchando. Y más cuando ahora esto se defiende con la ley de protección de datos, de privaticidad. Todo esto se alimenta. Y aunque tiene razón muchas de las cosas que hay circulando en medio de tantas cosas que están mal en nuestros tiempos, nosotros no podemos coger y decir, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en todos los sentidos y aún en que yo no tengo que rendir cuenta en la iglesia ni al Señor. Bueno, algunos dirán, bueno, sí, a la iglesia no voy a rendir cuenta, pero al Señor sí. Bueno, cuidado con esto, porque nosotros tenemos que tener bien claro lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros vemos en Romanos capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mutuamente, como estábamos diciendo antes, interdependiente, nos coloca en el lugar de nosotros también dar cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir, lo que nosotros hacemos,
puede estar generando bendición y debe de generar bendición, y nosotros debemos de traer bendición a la iglesia, pero si nosotros hacemos las cosas de una manera indebida y nosotros vivimos la vida como nos da la gana y nosotros no rendimos cuenta ni al Señor ni dentro de la iglesia del Señor, pues esto va a traer consecuencias al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de Ai? De Josué, creo que es 6 o 7. Josué pues entra en la batalla, en la guerra, y uno de los preceptos que Dios le dice a Josué es que cuando entren en batalla no cojan nada ni del anatema que hay en los enemigos. Bueno, todo quedó claro, pero hubo alguien que no lo tenía claro y cogió lo que no debería y lo metió debajo de la tienda. Cuando entraron de nuevo en batalla, el pueblo de Israel corría, literalmente, la palabra del Señor dice así, que corría y el enemigo lo tenía detrás, ¿no? A las espaldas. Josué, cuando sabe de esa noticia, se echa de rodillas, llorando y orando al Señor, no entendiendo qué es lo que estaba pasando. El Señor le dijo, ahora no es momento de orar. Y a veces acontece eso con nosotros también. Ahora no es momento de orar, ahora es momento de hacer, de actuar. Ve y saca a aquel que ha originado el problema en medio del pueblo. Y confronta a aquel que puso las cosas debajo de la tienda y fue apedreado él y toda su familia. En consecuencia, hacer algo que no debería de haber hecho. Entonces, esta ilustración bíblica nos enseña que lo que nosotros hacemos fuera de la iglesia puede beneficiar o puede perjudicar a la iglesia. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales un miembro de la iglesia, si habiendo claramente un pecado público de alguien, la iglesia no toma cuenta en la disciplina eclesiástica, el miembro tiene todo el derecho de decir, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay pecado que es público en esta iglesia y los líderes están mirando para otro lado. Así que nosotros creemos sí en rendición de cuentas, respetando la privaticidad, lo que es la persona, su vida y todo lo demás, pero en cuestión de lo que nosotros entendemos bíblicamente rendición de cuentas, nosotros se lo creemos, lógicamente. Dudas, preguntas, cosas que decir al respecto. Lo digo ahora, las preguntas, porque después se nos puede olvidar delante de lo que estamos viendo. ¿Vale? Si no hay nada, continúo hacia adelante entendiendo que sí, hay otros textos bíblicos, por ejemplo, Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte el alma y cubrirá multitud de pecados. También en Gálatas 6, 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué carga? Bueno, pues las cargas que nosotros vamos a rendir cuenta para nosotros ayudarnos en medio de las cosas que pasan. Lo que muchas veces a mí me indigna, esto es como salir un poquito del camino, lo que a mí siempre me indigna cuando hablamos de este tema es que nosotros tengamos más confianza con personas del mundo que no conocen al Señor para rendirle cuenta que con hermanos de nuestra iglesia, de la familia del Señor, que pueden orar por nosotros y que pueden aconsejarnos y que pueden ayudarnos para sentirnos bien en medio de una situación que lo estamos pasando mal.
Bueno, será que en todo esto falta la comunión con otros creyentes. A lo mejor cuando no se rinde cuentas es porque no hay comunión. Y a lo mejor lo que denota la rendición de cuentas es que no hay tanta confianza unos con los otros para poder abrir el corazón. Esto puede ser un indicativo de que pueda pasar algo en el medio de la iglesia por el cual las personas no encuentran un trato de confianza, de confidencialidad, que eso es importante decir también, que si yo voy a hablar un problema con mi hermano, yo sé que mi hermano es una tumba, como se suele decir. Yo le voy a decir algo, voy a rendir cuenta a él para sentirme ayudado y él no va a ser el mensajero del zar para poner a la iglesia en descubierto de todo lo que hay o está pasando y se lo estoy contando de una manera confidencial para que sepa y para que me dé oído, me dé tiempo, me dé su amistad en ese momento también, pueda orar por mí, me pueda aconsejar si le pregunto, ¿qué harías tú, José Luis, si, en una situación como esta que estoy yo pasando? Por la experiencia, por la situación, pues él me puede orientar, me puede decir y puede orar por mí. También porque hay, esto también en nosotros, que hay un servicio usando los dones espirituales. Dios nos capacita con los dones espirituales y a veces esto también ayuda en esta rendición de cuentas, ¿no? Es algo que nosotros podemos ver, ¿no? Y en las iglesias grandes acontece. A lo mejor el pastor no llega a todo el mundo, pero sí tiene sus oficiales que son los presbíteros, ¿no? Los ancianos, que es una figura casi muy similar al pastor y son buenos consejeros dentro de la iglesia para ver un talante espiritual de madurez para poder orientar y aconsejar al miembro de la iglesia. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser la figura de un presbítero, puede ser alguien maduro y en la iglesia espiritualmente en el que uno puede pues buscar y tener esa orientación, ese consejo y esa oración. Y también hay una cosa importante que a veces hoy parece que hay un poco de miedo, que es la exhortación y corrección en amor. Si uno es miembro de la iglesia, uno se dispone también a ponerse a ser exhortado y a ser corregido en amor del Señor, entendiendo ese principio, que yo no soy perfecto, que yo necesito de la corrección, que yo necesito de la exhortación, que yo necesito que alguien me hable con amor lo que yo no estoy viendo de mí mismo para corregirlo. Y por último, el cuidado pastoral. El cuidado pastoral. Yo creo que mucho en nuestros tiempos les gusta estar saltando de iglesia en iglesia sin asumir una membresía porque no quieren ser cuidados pastoralmente. Es más fácil, es más descontraído para la persona decir, bueno, pues me llevo un tiempo yendo a esta iglesia, después si hay algo que me desencanta o que no me gusta de lo que está predicando, me voy a la otra iglesia. Y así son como personas saltarinas, ¿no? Que están saltamontes, ¿no? Saltando de iglesia en iglesia. Está mostrando que no quiere ser cuidado, que no quiere ser corregido, exhortado. Entonces eso es un problema, ¿no? Bueno, dudas, cosas